Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de programación de PLC con Tía Portal. Bien, en este vídeo vamos a ver una de las herramientas más importantes que nos provee Tía Portal junto a lo que es el bloque de datos y la función, ¿vale? Hablamos del bloque de función o FB, ¿vale? Esto básicamente es prácticamente igual que una función, ¿vale? De hecho es una función, pero tiene una diferencia bastante notoria, ¿de acuerdo? Las FPs, bueno, al igual que una función, pues bueno, sirve para encapsular porciones de código reutilizables, ¿vale? También se puede llamar en cualquier punto del programa, donde se ejecutará el código que lleve dentro. Aquí hay una diferencia, como ahora veremos, y es que las FBs, ¿vale? Los bloques de función, bueno, tienen los tipos de variables igual que las funciones, ¿no? Tienen las inputs, outputs, in-out, temporales y constantes. Pero lo que se diferencia de las funciones es que las FBs, ¿vale? Pueden tener variables static. ¿Qué son las variables static o variables estáticas? Son variables que el PLC, al terminar su ciclo de ejecución del programa, ¿vale? Al terminar el ciclo de scan, eh, al siguiente ciclo de scan, las variables estáticas sí que guardan su valor en memoria, ¿vale? Por lo tanto, si una FB puede tener variables que sí se guardan en memoria, implica que una FB va a tener un bloque de datos propio, perteneciente a esa FB, ¿vale? Y aquí es donde aparece el concepto de bloques de datos globales y bloques de datos de instancia, que a su vez aparece el concepto de instancia, ¿vale? Entonces, bueno, como podéis ver, los bloques de función, las FBs, ya nos van introduciendo varios conceptos, pero bueno, vais a ver ahora que es facilito. Entonces, nos vamos a Tía Portal y yo, Tía Portal realmente ya lo tengo simulado, que no me he conectado online, para, bueno, para no ir perdiendo tiempo, ¿no? Bueno, este es el último, este es el proyecto del último vídeo, ¿vale? Donde tenemos la FC contador, el segmento uno del main y ya está, ¿vale? No tenemos nada nuevo. Tenemos exactamente lo mismo que el programa del vídeo anterior, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué es una FB? ¿Cómo la creamos? Bueno, aquí pues lo de siempre, agregar nuevo bloque y tenemos bloque de función. Y nos dice, los bloques de función son bloques lógicos que depositan sus valores de forma permanente en bloques de datos de instancia, de modo que siguen estando disponibles después de procesar el bloque. Es lo que os he dicho, los bloques, o sea, las FBs, perdón, los bloques de función, tienen se pueden crear variables estáticas, las cuales se guardan en un bloque de datos propio de la instancia de la FB. Que ahora veremos lo que es el concepto de instancia. Así que cuando el PLC termina de ejecutar su programa y lo vuelve a ejecutar, esos datos se guardan, o sea, están guardados, mantienen su valor, ¿vale? Si una variable valía 8, en el siguiente ciclo de scan valdrá 8, ¿vale? Porque es una variable estática guardada en un bloque de datos de la instancia de la FB. Vale. En los bloques de función pasa lo mismo que con las FCs, ¿vale? Podéis elegir un lenguaje y si estáis en día 14 o superior, al final podéis elegir dentro de la FB el lenguaje con el que queréis programar. Y si estáis en una versión de TIA 13 o inferior, vais a tener que programar sí o sí con el lenguaje que elijáis. Aquí ya nos aparecen varios lenguajes nuevos que no nos aparecían en las funciones, ¿vale? Como es el FB Pro Dia, que esto no sé lo que es, y el Graph, que es GraphZ, ¿vale? Que GraphZ explicaré en el curso más adelante, aunque da un poco para llegar a GraphZ. Pero el GraphZ explicaré lo que es, el concepto, pero realmente el lenguaje GraphZ como tal, no, o sea, no lo vamos a utilizar en TIA Portal. Para empezar, porque o sea, para usar GraphZ, el lenguaje como tal, tienes que tener un PLC 1500, ¿vale? El 2200 no tienes GraphZ. Y por otro lado, me parece simplemente un lenguaje muy poco funcional, ¿vale? Para programar. Pero bueno, ya eso ya llegamos ahí. Ahora no es objeto de este vídeo, ¿vale? Entonces yo por defecto voy a poner cop, ¿vale? Aunque me da igual porque al final es una FB. Y yo puedo elegir el número que quiera de identificador de FB. Yo voy a poner el 10, ¿vale? ¿Por qué el 10? Bueno, porque quiero enseñaros que es lo que os dije en el vídeo pasado, ¿no? Los identificadores no se pueden repetir, pero no se pueden repetir dentro de un mismo tipo de bloque, ¿vale? Una FC es diferente a una FB. Y también es diferente a una DB. Y obviamente una FB no es lo mismo que una FC, ni una DB, y ni una DB no es lo mismo que una FC, ni una FC. Entonces yo puedo poner a la FC el identificador 10, a la FB el identificador 10,
y al dbDatos el identificador 10, ¿vale? Es el mismo identificador, pero son tipos de bloques, son bloques diferentes, ¿vale? Por eso puedo repetir el identificador. Pero yo, si creo otro nuevo bloque, yo no puedo ponerle identificador 10, porque me va a decir que ya está en uso, ¿vale? Bien, este bloque lo voy a, bueno, lo voy a cambiar el nombre, ¿vale? Y vamos a ponerle, bueno, no me deja cambiar el nombre porque probablemente no le haya cargado el PLC. Bueno, bueno, voy a poner el identificador 10, por ponerle algo, y voy a poner FB motor. Vamos a suponer que esto es un motor, y ahora explicaré por qué. Bueno, si entramos, ¿vale? Dentro de la FB, que obviamente esto me sale diferente porque no lo he cargado al PLC, pero bueno, de momento no voy a cargar nada. En la FB tenemos lo mismo que en la FC. Tenemos las input, las output, la in-out, temporal, constante, que esto es exactamente igual a las variables de una función, ¿vale? Funcionan igual. Pero vemos que tiene variable estática. Se puede crear variables estáticas. Vale, si nosotros nos abrimos un DB, por ejemplo el dbDatos, que es un DB que creamos 2 vídeos pasados, si no recuerdo mal, en este DB, si lo abrimos, vemos que todas las variables son estáticas, ¿vale? Cuando creáis un DB, un bloque de datos, ¿vale? Lo creáis vosotros a mano, os va a aparecer siempre en la fila 1 static. Es decir, todas las variables que tiene un bloque de datos son estáticas. Porque las variables estáticas son las únicas que se pueden guardar en memoria. Por lo tanto, un bloque de datos solo puede tener variables estáticas. Por ende, una FB, todas las variables que estén en static estarán en su bloque de datos de instancia. Ahora bien, ¿qué es un bloque de datos? ¿Qué es un bloque de datos de instancia? Porque claro, la diferencia está hay diferencia entre bloque de datos globales y bloque de datos de instancia. Bueno. Un bloque de datos global sería este. dbDatos, db/datos es un bloque de datos global. ¿Por qué? Porque es un bloque de datos que hemos creado nosotros a mano. Es un bloque de datos que no pertenece a nada. ¿Vale? Es decir, es un bloque de datos que no pertenece a ninguna función, porque una función no tiene bloques de datos. Es un bloque de datos que no pertenece a ninguna FB, porque no es un bloque de datos que haya partido de un DB, o sea, de una FB, perdón. Es un bloque de datos que hemos creado nosotros a mano, ¿vale? Por lo tanto, cuando nosotros creamos un bloque de datos así, ¿vale? Lo creamos así a mano, es un bloque de datos global, porque no pertenece a ninguna función ni herramienta de Siemens. O sea, de TIA Portal, ¿vale? Es un bloque de datos libre, ¿vale? Global. Ahora bien, un bloque de datos de instancia, ¿qué es un bloque de datos de instancia? Un bloque de datos de instancia es un bloque de datos que se crea cuando tú llamas a una FB. Lo que pasa que cuando tú llamas a una FB, voy a borrar este segmento, o mejor voy a cargarme esto, cuando tú llamas a una FB no es lo mismo que cuando llamas a una FC. Por ejemplo, bueno, voy a cargar los cambios en el PLC, de momento. Así que, por ejemplo, si yo llamo a una FC, como ya hemos visto en el vídeo pasado, yo la llamo y ya está. Es una función que en este caso me hace lo que tenga dentro, ¿no? Pues bueno, hace estos 3 elementos, me cuenta esto cuando activo el habitar contador y lo demás, etcétera. Pero esta función yo la llamo y ya está. Como no necesita un DB de datos, porque una función no necesita DB de datos, o sea, no necesita, o sea, no es obligatorio tener un DB de datos para una FC. Una FC, cuando tú le llamas, no te obliga a crear un DB de datos, ¿vale? Entonces, nada, llamas a la FC, le configuras las patitas, ¿vale? Porque te obliga a configurar las patitas, porque TIA Portal supone que una función no puede funcionar si no tiene rellenadas todas sus patitas de entradas y salidas. Pero la llamas y ya está, ¿no? Y yo podría llamarla pues las veces que quisiera, que no pasa nada, ¿vale? Bueno, ¿qué pasa si yo llamo una FB? Si yo llamo una FB, TIA Portal me pregunta, si llama el bloque de función como instancia individual, este guardará sus datos en un bloque de datos de instancia propio. ¿Qué significa esto? Instancia, el concepto instancia, significa que cuando tú llamas a una FB, tú vas a instanciar una FB. Es decir, vas a crear una copia exacta de la FB tuya, pero esta copia exacta va a tener un bloque de datos propio. Es como darle una herencia de tu FB original
y darle como un bloque de datos, le das un bloque de datos propio. Es decir, tú tienes tu FB motor, ¿vale? Que es como si dijéramos el padre, ¿vale? Tú tienes el padre, que esta FB motor, si os fijáis, no tiene un bloque de datos propio, ¿vale? Esta FB motor es como el padre, ¿vale? Y tú cada vez que llamas a la FB motor, te obliga a crear un DB de instancia. Es decir, cuando tú llamas a la FB motor, cuando tú llamas al FB padre, se te crea un hijo. Y ese hijo tiene asignado su propio DB de datos, ¿vale? Su propio DB de instancia, ¿vale? Porque ese hijo es una instancia de la FB motor, es decir, de su FB padre, para que lo entendáis. Entonces, cada vez que llamamos a nuestra FB, ¿vale? A nuestra FB original, la FB padre, ¿vale? Bueno, en este caso la FB motor, se nos crea una FB de instancia, es decir, un hijo, ¿vale? Que hereda absolutamente todas las variables y todo el código de la FB, porque al final estamos llamando a una FB, pero se le asigna un bloque de datos propio, que ese bloque de datos propio es única y exclusivamente de esa instancia del FB, ¿vale? Es decir, vuelvo a recapitular, ¿vale? Yo no hago nada, ¿vale? Borro esto. Yo llamo a la FB motor, ¿vale? Y me dice de crear, ¿vale? Me está diciendo, bueno, vas a hacer una instancia de la FB motor. Lo que me dice es que le ponga un nombre, ¿vale? Y luego que yo le asigne un número de DB. Claro, yo voy a crear una DB. Es una DB de instancia, ¿vale? No es una DB global, porque esta DB de instancia va a tener todas las variables estáticas que tenga la FB motor, pero es una DB al fin y al cabo. Por lo tanto, tenemos que asignarle un número, un identificador. Yo le puedo poner el que yo quiera, ¿vale? Por ejemplo, voy a ponerle el 100, ¿vale? ¿Y a qué nombre le voy a poner? Bueno, le voy a poner motor 1, ¿vale? Y vemos que se me crea la FB motor. Esta FB motor no tiene patitas, ¿por qué? Porque no le he puesto ninguna variable. Pero fijaros, aquí arriba, la FB motor tiene asignado el DB100, que con el nombre motor barra baja 1, ¿vale? Si nos fijamos, el motor, o sea, el DB motor barra baja 1 está en el DB100, es decir, esta FB, esta instancia de FB tiene asignado este DB, ¿vale? Y este DB es un DB de motor, del FB motor. Si nos fijamos, no tiene nada. Input, output, input static, ¿vale? No tiene nada porque no le hemos creado nada. Entonces, nosotros vamos a crear algunas variables para que lo veáis. Es más, si queréis, borramos la instancia, ¿vale? Y borramos la DB y lo volvemos a hacer, pero bien. FB motor, ¿vale? Vamos a crear algunas variables. Por ejemplo, input. ¿Qué entradas puede tener un motor? Bueno, puede tener, por ejemplo, un diferencial, ¿vale? Puede tener un térmico. Puede tener un selector de auto manual, ¿no? Por ejemplo. No sé, lo que sea. Salidas. Bueno, obviamente la marcha del motor, ¿vale? En entradas también podría tener a lo mejor avería variador, en caso de que fuera con variador y no con arrancador, ¿no? Bueno. En output, pues marcha, por ejemplo. In-out, pues bueno, en principio a priori ninguna que se me ocurra, pero bueno, podría tener alguna. Luego, temporales, bueno, es temporales y estática. Esto, estático, temporales y constante, ya va a depender de lo que programemos nosotros, ¿no? Si conforme vamos programando la lógica del motor, de nuestro bloque motor, si necesitamos variables que no almacenen su valor al final del ciclo, pues serán temporales. Si necesitamos variables que almacenen su valor al final del ciclo, las crearemos estáticas. Luego quiero que entendáis es una cosa. Yo voy a crear variables estáticas, por ejemplo, voy a poner habilitado, ¿vale? Voy a poner, por ejemplo, voy a poner, por ejemplo, alarmas. Voy a poner, por ejemplo, OK. Voy a poner, por ejemplo, no OK. Y no sé, se me ocurriría, no sé, podemos poner lo que quisiéramos realmente, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar así de momento. Por ejemplo, en temporales vamos a poner, por ejemplo, auxiliar 1, ¿vale? Me da igual. Yo lo que quiero es que veáis, vamos a cargar, yo lo que quiero que veáis es lo siguiente. Error al compilar, operando necesario. Ah, bueno, claro, porque a la función no le he puesto nada. En fin, bueno. Vamos a borrar lo de la función, pues no me interesa. Vale, y cargamos. Bueno.
Ahora la FB motor, cuando la abrimos, no tenemos nada programado, ¿vale? Pero tenemos variables. Tenemos variables de entrada, ¿vale? Diferencial, térmica, variador automanual. Tenemos variables de salida, marcha. Tenemos variables estáticas, habilitado, alarmas, ok, no ok. Y esto es una variable temporal y estos son variables estáticas. ¿Qué significa esto? Que las variables estáticas sí que guardarán su valor en memoria cuando acabe el ciclo del PLC, el ciclo de scan. Y por tanto, estas variables se almacenarán en la DB de instancia de la FB motor. Pero esta variable auxiliar es una variable temporal, es decir, no guardará su valor cuando acabe el ciclo de scan. Por lo tanto, esta variable no aparecerá en la DB de instancia. Si nosotros instanciamos la FB motor, ¿vale? Le ponemos de nombre motor 1, ¿vale? Imaginemos que en la instalación tenemos dos motores. Pues ahora vamos a crear el primer motor en el programa, ¿vale? Yo, por ejemplo, voy a poner el DB100, ¿vale? O el 101, ¿vale? Como es el motor 1, le ponemos el DB101, ¿vale? Por seguir esa nomenclatura, esa filosofía. ¿Vale? Lo creamos. Bueno, vemos que una FB, como realmente es una FC con DB, pasa lo mismo, ¿no? Tenemos nuestras patitas de entrada y nuestras patitas, bueno, nuestra patita de salida. Primera diferencia, vale. Primera diferencia, cuando yo llamo a una FC o a una FB, vemos lo siguiente. En la FB nos aparece las entradas y las salidas, pues bueno, con un valor por defecto en las entradas de false, ¿vale? Como son booleanos, pues nos aparece false por defecto. Y una salida que no tiene asignado nada. Pero en la FC nos aparece todo interrogantes. ¿Qué significa esto? Vale. Significa que una FC, sí o sí, ¿vale? Estás obligado a rellenar todas las patitas. Si no, te va a dar error el PLC. De hecho, fijaros que en el segmento 2 nos da una X, ¿vale? Nos da error. ¿Vale? En una FC estáis obligados a rellenar todas las patitas de entrada y de salida. En una FB no. Una FB puede funcionar sin asignarle una variable o un valor a una patita de entrada o salida, ¿vale? De hecho, si compiláramos el PLC, obviamente nos daría problemas solo en el segmento 2. Bueno, a compilar no, pero al cargar sí, ¿vale? Si yo cargo, ¿vale? Me va a dar error al compilar. Y si nos fijamos, todo viene en el segmento 2, ¿vale? Falta el operando necesario y cada error viene por cada variable que falta en la función, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5. 5 errores nos pone abajo. Y si nos fijamos en la función, son 5 patitas. 2 entradas, una in-out y 2 salidas, ¿vale? Entonces, una función hay que rellenarle todas las patitas con variables, ¿vale? O valores sí o sí. En una FB no hace falta, en una FB no hay problema. Yo puedo cargar sin rellenarle nada y no nos va a dar ningún problema. Esta es la primera diferencia entre una FC y una FB. Aparte de lo del DB que ya he dicho, ¿vale? Pero si nosotros sabemos la FB motor, sabemos que variables estáticas son estas, ¿vale? Si yo me abro ahora el DB101, que es el DB motor 1, es decir, es el DB de instancia de la FB motor que acabamos de crear. O sea, es el DB de instancia motor 1, ¿vale? Es decir, este. O sea, perdón, es un DB de instancia de la FB motor que está asignado justamente a la FB motor del segmento 1, ¿vale? Si yo abro, mira lo que tenemos. Tenemos, bueno, nos aparecen las inputs y outputs, pero realmente lo que importa son las estáticas, ¿vale? Tenemos las inputs, ¿vale? Las que habíamos creado, tenemos las outputs, las in-outs, que bueno, como no hemos creado ninguna no nos aparece nada, y tenemos las estáticas, ¿vale? Habilitado alarmas, ok, no, ok. Pero si nos fijáis, o sea, si os fijáis, no aparecen variables temporales, ¿vale? ¿Por qué? Porque las variables temporales no se almacenan en memoria, por lo tanto no van a aparecer en un bloque de datos, no tendría sentido. Entonces nos fijamos que, bueno, esta DB de instancia, de hecho fijaros que esto, ¿vale? Voy a cerrar todo, ¿vale? Fijaros que yo abro la DB y yo no puedo modificarla, ¿veis? No me deja, no puedo modificar nada, no puedo. No me deja. Sin embargo, en una DB de datos, o sea, una DB creada por nosotros, o sea, creada a mano, una DB global, yo sí puedo cambiarle cosas o cambiarle el nombre, o ¿entendéis? Yo sí puedo hacerlo. No me aparece en gris, ¿vale? Voy a control Z. No me aparece en gris, ¿vale? La puedo modificar. Pero una DB de instancia no puedo. Tampoco me deja modificar los datos. ¿Por qué? Porque esta DB de instancia es una DB que pertenece a la FB motor. Por lo tanto, la única manera de modificar un DB de instancia es modificar la propia FB. Si yo, por ejemplo, en estático
quiero crearme una variable nueva que se llame, yo qué sé, no sé, voy a poner contador mismo, ¿vale? Me lo estoy inventando. Pues tendría que venir a la FB, ¿vale? Tendría que venir a la FB y aquí crearle yo la variable, ¿vale? Ponerle contador y ponerle entero, ¿vale? Esa es la única manera y cargar al PLC, esa es la única manera de yo cambiar las DBs de instancia. Claro, ojito a esto. Si yo cambio si yo cambio la estructura de una FB, es decir, añado variables, cambio nombres a variables o elimino variables, me va a pedir reinicializar todos los DBs de instancia pertenecientes a esta FB.